gracias por el recibimiento y gracias al pastor Daniel Aguilar por no conociéndome y permite que pueda tomar este lugar, siendo ciertamente una responsabilidad grande, sobre todo con personas que aman la palabra del Señor, que están estudiando la palabra del Señor y es una gran responsabilidad. Quiero presentarme, porque no nos conocemos, aunque yo he viajado ya algunas veces aquí al Valle, conozco muchas iglesias, muchos hermanos, tengo el gusto de conocer también a algunos hermanos aquí en la congregación y no había tenido el placer de estar aquí entre ustedes y para mí una bendición. Soy pastor en Sevilla, al sur de España. Ahí estamos pastoreando una comunidad nueva, tiene apenas 10 años, pero estamos lanzándonos a otra zona para abrir una comunidad también nueva en otra parte de la ciudad y estamos avanzando en el reino, en un país ciertamente difícil. Algunos hermanos que han podido visitar España saben que el Evangelio crece muy poquito a poco, ¿verdad? Por darles una cifra, estamos prácticamente en un 1,6% la cantidad de cristianos evangélicos en el país. En la ciudad donde yo vivo, que es Alcalá de Guadaira, que es una ciudad de 80.000 habitantes, apenas hay 5 iglesias. Así que el Evangelio crece con muy poquito poco, pero la buena noticia es que está creciendo, que el Señor se está glorificando en nuestro país. Y los que estamos allí entendemos que ese es el lugar donde Dios nos ha puesto y vamos a estar ahí luchando y dando nuestra vida hasta el final, porque la obra es del Señor y la palabra nos recuerda que Él es el que añade a aquellos que van a ser salvos, ¿verdad? Así que ahí andamos. Y quiero dejarles con un pequeño vídeo de presentación del ministerio que pastoreo en Sevilla, con un reto que tenemos por delante y que yo les quiero esta mañana encargar que puedan orar por nosotros. Estamos recién abriendo una iglesia en un lugar que se llama Espartina, en una área que hay 400.000 personas, y en ese lugar, fíjense, nunca ha habido una iglesia cristiana, nunca. Es la primera vez que se va a establecer allí un lugar de culto y el Señor nos ha mandado allí. Es una tierra ciertamente dura y estamos sembrando un grupo de nuestra gente, está como a 1 hora de nuestra iglesia madre, pero estamos muy emocionados. La semana pasada fue la primera reunión que se hizo ya y esta semana la segunda y estoy ciertamente emocionado. Son 7 horas menos en España y yo ando, 7 horas más, perdón, y yo ando mirando las reuniones desde las 7 de la mañana, llamando qué tal ha ido todo, porque estamos emocionados de lo que el Señor está haciendo. Y quiero mostrarles simplemente este vídeo de presentación donde aparecerá nuestra iglesia y donde aparece el proyecto nuevo. Y como les digo, acabamos de alquilar una bodega que tenemos que reformar, pero como tenemos agua, tenemos luz, tenemos equipo de sonido y tenemos al Señor en nuestras vidas, ya estamos haciendo reuniones allí. Ahí en medio de la obra vamos haciendo cosas, pero ya la palabra del Señor se está predicando desde la semana pasada ahí en ese pueblo. ¿Sí? ¿Pueden poner el vídeo? Esta es nuestra iglesia madre, la iglesia que tenemos, y este es el nuevo campus que estamos abriendo. Esta es el área que tiene 400.000 personas, donde nos estamos estableciendo ahora nuevo. Esta es la ciudad donde nunca había habido una iglesia. Comenzamos hace 2 años con reuniones en las casas de oración, de adoración. Eso es un pequeño vigilia en la casa de la noche.
hacer, ¿verdad? Tengo que edificar. Está en lo que es el grupo que llamamos allí. Hay un reto por delante de alcanzar todo eso. La semana viendo el área de los niños que le estamos preparando también. Así he mirado ya la parte de arriba donde están nuestros niños, que eran las oficinas de la bodega. Este es el grupo, el equipo que hemos encomendado, el equipo pastoral. Hace 2 domingos estuvimos orando por ellos y enviándolos a esta nueva misión. Son 3 matrimonios jóvenes y ahí estamos. Así que les encargo este reto para nosotros, ciertamente un reto grande, Y ya se acuerdan de nosotros, oren por favor por Espartina, por Aljarafe, para que el Señor nos dé gracia en esa ciudad y muchas personas encuentren a Jesús. En definitiva, es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, ¿me pueden acompañar en una oración para preparar este tiempo? Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Y en tu calendario pusiste en rojo esta fecha para nosotros, para que pudiéramos estar juntos, para que pudiéramos, Señor, adorarte, para que pudiéramos servirte también, pero también para ser edificados, Señor, en nuestro corazón con tu palabra. Así que, Espíritu Santo, te ruego que tomes este tiempo, tomes el control de mi vida, donde yo pueda ser un canal, Señor, de tu agua, pero también que nos ayudes a entender, Señor, el calado de esta palabra y lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El título de esta predicación, esta ponencia que le he dado se llama Aguas Profundas. Aguas Profundas. El pastor Daniel ha hablado de el estilo de vida que nos ha tocado vivir. Es un tipo de vida ciertamente acelerado de los tiempos, ¿verdad? Las cosas pasan rápidamente, los cambios se dan tan rápidos que el hombre no es capaz de procesarlo todo, ¿verdad? Como fruto de eso, en nuestra parte del mundo, en Occidente, prolifera especialmente las enfermedades almáticas como en la ansiedad, la depresión, y tiene que ver con que los tiempos corren tan rápido que no nos da tiempo de procesarlo todo, ¿verdad? Y por tanto, en un sentido, nos hemos vuelto seres superficiales. Nuestras relaciones son relaciones superficiales. La forma de comunicarnos, muchas veces nuestra relación en casa con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros maridos, se convierte en la parte simplemente sencilla. No entramos en la profundidad de la vida, ni qué decir tiene la relación con otras personas. Y las redes sociales en ese sentido ayudan mucho en ese concepto de la superficialidad, ya que las personas exponemos en general solo una parte de nuestra vida, la que nos interesa que los demás conozcan. Pero quizás esa parte no sea la única, sino que en nuestro interior ocurren procesos y hay situaciones en nuestro interior que merecieran bien también que otras personas pudieran conocerlas. Y en nuestra relación con el Señor a veces también ocurre esto. Entramos simplemente en la superficie de lo que Dios supone. En una ocasión estaba yo en una playa paseando y estaba en la orilla con mis pies descalzos y sentía que el agua venía hacia mis pies y bañaba mis pies. Y yo estaba un poco pensando y orando en el Señor y veía la inmensidad del mar. Y me preguntaba a mí mismo, Señor, si tú eres como este mar tan increíble, tan profundo, que yo no sé lo que hay ahí dentro, la vida que hay en ese mar. Y sin embargo, Señor, a veces mi relación contigo se fundamenta en que simplemente tu agua golpee mis pies y apenas te conozco, Dios mío, porque si tú eres como este mar de grande, que obviamente nuestro Señor es mucho más que eso, yo tengo la sensación muchas veces de que a veces solamente me quedo en la orilla. No sé si le pasa a usted en alguna ocasión.
Pero teniendo un Dios tan profundo, un Dios con tanta riqueza, un Dios tan grande, tan increíble, a veces no aprovechamos esa riqueza del Señor porque nos quedamos precisamente en la superficialidad de las cosas. Y quiero hablarte en ese sentido, y la palabra nos habla de un texto que da una imagen de esto. Es el texto de Ezequiel 47, donde el profeta tiene una visión y la describe con todo lujo de detalles, ¿verdad? Él dice que la palabra en Ezequiel 47:1, disculpe un segundo que me está cargando esto de la tecnología, ahora sí. Dice la palabra del Señor: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia oriente, porque la fachada de la casa estaba en oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El profeta estaba viendo que del trono de Dios salía unas aguas, salía un agua especial, no era cualquier agua. Y dice que el varón salió hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos, que es como 500 metros, y me hizo pasar por el agua, dice, hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 y dice que el agua ya llegaba a las rodillas. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya el río, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Así que el profeta recibe la visión de un varón que lo acompaña a entrar a un río en diferentes medidas. En una primera medida el agua ya solo llega hasta los tobillos, sigue avanzando y dice que el agua ya comienza a tocar sus rodillas, sigue avanzando a la cintura, a los lomos, y dice la palabra que finalmente hay un momento. En el original hebreo de esta palabra, me hizo pasar, es la palabra abar, que dice me acompañó de la mano. Dice que el varón estaba acompañado en todos esos procesos en los que la persona iba avanzando, pero que llegó un momento donde el río creció tanto que el varón como que lo soltó, porque él dice: ya yo no podía mantenerme a pie con mis propios pies, sino que tenía que entrar en un proceso diferente, tenía que comenzar a nadar solo. Algunos dicen que esta descripción pudiera ser bien en los procesos de nuestra vida cristiana, donde en un principio necesitamos un ayo, un guía, un líder, una persona que nos está discipulando y nos está acompañando en los diferentes procesos, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando en la vida cristiana hasta que, llegado un momento, el creyente se tiene que enfrentar a las aguas, se tiene que enfrentar a la dificultad de la vida, muchas veces ya solo. Y es ahí donde las pruebas comienzan a estar en nuestra vida, comienzan a hacernos sentir que nuestros pies, no sé si has sentido que el piso se mueve en algunas cuestiones de tu vida. Estás caminando tan tranquilamente, estabas avanzando en la vida y de momento una circunstancia que tú no esperabas, pudiera ser una enfermedad, una crisis matrimonial, pudiera ser una crisis financiera, de pronto tu piso comienza a moverse y te das cuenta de que tus seguridades, aquellas que tú creías o aquellas en las que tú creías, de momento desaparecen y tienes que avanzar a una etapa diferente de fe, ¿sí? Y nos está describiendo, este texto nos describe esos procesos donde hay unos diferentes niveles de profundidad en lo que tiene que ver entrar a esas aguas. Y ahora lo que hace la palabra, después lo que este hombre después le dice es que va a describir el efecto que estas aguas tienen en la vida. Lo toma al hombre, lo introduce, lo lleva hasta el punto donde ya no da pie, y ahora el profeta recibe la explicación del por qué se tiene que meter en las aguas a tope.
¿Por qué tiene que dejar sus miedos, introducirse sin ningún miedo? Porque ahora va a describir lo que estas aguas producen en la vida. Y dice la palabra del Señor: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno al lado de otro, y me dijo: estas aguas salen de la región de Oriente, descienden al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. Así que dice que descienden al Arabá, que es el mar muerto, y dice que ese agua donde va pasando va trayendo vida. Y toda alma viviente, escuche, toda alma viviente que nadare por donde quieran que entran estos dos ríos, dice la palabra que vivirá, y habrá muchos peces entrando en aquellas aguas, y aquellas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Está diciendo: todo ser viviente que toque estas aguas va a vivir, va a ocurrir algo en su interior. Y pone hasta el ejemplo de que las aguas llegan al mar muerto, donde ya saben ustedes que no hay vida por su salinidad. Hay 10 veces más sal que en cualquier otro mar, y eso produce que no exista ningún tipo de vida posible. Algunos microorganismos que son resistentes, pero en general la vida no se puede dar en ese mar, por eso se llama el mar muerto. Pero dice que cuando llega ese agua al mar muerto, lo que hace es que trae sanidad, y por donde va pasando ese agua hay vida. Se revive en las personas, en las tierras. De hecho, dice la palabra del Señor, un poquito más adelante, que junto a él están pescadores, desde Engadí hasta Neglaí, será su tendedero de redes, y por sus grandes especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande, el mar Mediterráneo. Está diciendo que hay sanidad, hay vida, pero también hay provisión en esas aguas. Dice que los pescadores están tomando peces tan grandes y hay tanta pesca que hay bendición, hay prosperidad en esas aguas. Así que fíjense, por donde va pasándose agua hay vida, hay sanidad y hay prosperidad. Y hace una advertencia, dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para la salina, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Está diciéndonos la palabra a través de la visión de este profeta. Asimismo, como hay unas aguas que dan vida, así como por esas corrientes por donde van a pasar, van a producir prosperidad, van a producir sanidad. Dice que también va a haber algunos lugares donde el agua se quedará estancada, las llamadas lagunas o salinas. Donde yo vivo, cerca a 1 hora, existe una costa, y allí hay un lugar que son las salinas. Las salinas lo que son un lugar donde entra el agua, pero entra en muy poca cantidad de agua, que solamente el agua se queda en la superficie. Apenas hay 3 dedos de agua, no hay eso más. Pero es una gran extensión donde se abre una compuerta y dejan que el agua del mar entre y se quede ahí, y cierran la compuerta. Con la acción del sol, lo que pasa es que ese agua se evapora, y lo que queda es la llamada sal marina. Esa sal se toma y es la sal que es muy buena y demás. Y lo que está diciendo, que en los lugares donde no hay movimiento de este agua, lo que queda es sal, muerte. Si usted toma un agua y la estanca, la deja ahí sin movimiento, lo que ocurre es que el agua se muere. El agua necesita vida, por eso los ríos tienen vida, por eso los mares tienen vida, porque tienen movimiento. Las aguas que se estancan, haciendo una imagen de aquellas vidas que se conforman, aquellas vidas que tuvieron en un momento dado un conocimiento del Señor, un encuentro del Señor, pero no avanzaron hacia aguas profundas. Se quedaron simplemente con, entiéndame la palabra por favor, cumplir. Son fieles, asisten a la iglesia, pero se han quedado estas vidas como estas aguas. No han querido avanzar más porque, escúcheme, a veces sentimos que la seguridad está en la orilla.
pero la vida no está en la orilla, está en el mar, está en el agua. Y por eso lleva al profeta y le dice: no basta simplemente con que usted entre hasta los pies, hasta las rodillas, ni siquiera hasta los lomos. Usted se tiene que sumergir en el río de Dios. Si usted quiere que su vida prospere, su vida avance, usted tiene que entrar a la profundidad de Dios. Y me ha encantado, y permítame que le voy a copiar la idea, Pastor Daniel, la iniciativa que ustedes están teniendo con la palabra de Dios. Me ha encantado. Les felicito el hecho de que estén profundizando todos en la palabra con estas lecturas diarias, porque eso tiene que ver con la profundidad de Dios. Pudiéramos conformarnos con decir: bueno, yo ya leí la Biblia, yo ya me sé 20 versículos, pero la palabra de Dios es tan profunda, tan hermosa, tan importante, tan tremenda para nuestras vidas, que yo creo que ni con 1000 vidas que nos permitiera Dios vivir alcanzaríamos a toda la profundidad que tiene y a todo el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Porque aunque el mundo es cambiante, pero bendito el Señor que Él no cambia, Él no muta. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así es su palabra para nosotros. Y yo les felicito por esa iniciativa de profundizar en la palabra, de buscar, de no conformarse con la superficie, sino querer avanzar más. La palabra del Señor tiene también uno de los encuentros con lo que Jesús, ya saben, Jesús tuvo muchos encuentros con personas y tuvo un encuentro con un hombre que se quedó en la superficie, no quiso avanzar a más de lo que necesitaba, y era un buen judío de aquel tiempo, era un hombre que conocía las Escrituras, pero sin embargo ante el reto del encuentro con Jesús se conformó con la orilla. Y quizá cada uno de los que estamos aquí, sin distinción, hay retos en nuestra vida y hay estorbos que están ahí en nuestra vida y nos están impidiendo avanzar un poquito más a esa profundidad de Dios. Pudiera ser un temor, pudiera ser una lucha, pudiera ser un pecado, pudiera ser una mala imagen incluso del Señor, y eso está impidiendo de que estamos viendo el agua de Dios, lo creemos que Dios tiene más para nosotros, pero estamos en la orilla todavía. Y fíjese lo que le pasó a un hombre que tuvo una oportunidad de oro para avanzar a más profundidad y sin embargo, por su temor, se quedó en la orilla y esto tuvo trágicas consecuencias para él. Si usted me acompaña al texto de Marcos 10, es un texto muy conocido y es el encuentro de Jesús con el hombre rico. El joven rico, ¿verdad? Dice que Jesús salía para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea tan bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le respondió: Maestro, todo lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dice, el hombre que tenía todo, que era rico, que pudiera ser la imagen del hombre de éxito de nuestro tiempo, fíjense, era un hombre también con una intención profunda de seguir al Señor, y por eso dice la palabra que Jesús le dice: usted ya sabe lo que tiene que hacer, usted conoce, usted sabe que lo que tiene que hacer como judío de aquel tiempo es cumplir los mandamientos, la ley. Y aquel hombre le dijo: sí, yo ya eso lo hago, y sin embargo sigo estando vacío en mi corazón, sigo teniendo una duda existencial, no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé ni siquiera si voy a llegar a alcanzar la vida eterna, no sé si mi salvación está segura, porque si es cumplir, yo ya cumplo con lo mínimo. La respuesta de Jesús fue claramente: ok, te falta una cosa.
todo lo demás está ok. En su expediente académico todo está ok. Pero hay una nota al margen en su expediente en la que usted está reprobado. Venda todo lo que tiene y entréguelo a otro. Venda todo lo que tiene. Y fíjese que Jesús estaba, se dice aquí radiografía, cuando te hacen una radiografía de tu interior, Jesús ni más ni menos estaba radiografiando el corazón. Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús ve más allá de nuestras intenciones, Él ve la profundidad, ¿verdad? Y Jesús, que conocía la profundidad, conocía que el hombre realmente tenía una buena intención en su corazón, cumplía con los ritos, cumplía con lo mínimo. Sin embargo, Jesús logra radiografiar su corazón y es como si se lo arrancara y se lo mostrara a él y dijera, ok, todo está bien, pero su corazón no está puesto realmente en lo que importa. Y usted, con esta dependencia del dinero o lo que sea, usted no puede entrar a agua profunda. Deshágase de ese obstáculo. Rompa ese obstáculo en su vida y entonces entenderá cuál es el propósito. Porque usted podrá disfrutar de la profundidad de una relación auténtica con el Señor. ¿Qué oportunidad más tremenda tuvo este hombre de cambiar su vida? ¿Qué oportunidad de haber saciado el vacío de su corazón? Las mismas oportunidades que usted y yo tenemos cada día de dejar aquellas cosas que son un estorbo en nuestra relación del Señor. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hay una oportunidad cada día para que cada uno de nosotros nos desprendamos de aquello que está estorbando esa profundidad en las cosas de Dios. Pudiera ser muchas cosas, ¿verdad? Porque claro, pensamos en idolatría y a veces pensamos que la idolatría tiene que ver solamente con adorar ídolos, ¿no? De barro, o en mi tierra, por ejemplo, en España, todo el tema de la Semana Santa se estaba compartiendo con unos amigos muy fuerte y se procesiona en todas las ciudades y hay una presión muy fuerte, pero la idolatría en el fondo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Y para este hombre eran la riqueza, pero para nosotros puede ser, escúcheme, hasta en un momento dado nuestra propia familia. Pudiera ser nuestra idolatría nuestros propios hijos, porque están ocupando el lugar, y obviamente nuestros hijos ocupan el lugar después del Señor, obviamente, pero pudieran estar ocupando nuestros corazones. Quizás nuestra idolatría pudieran ser nuestras propias heridas. He escuchado muchas veces, yo ya no voy a la iglesia porque fui herido. No sé si usted ha escuchado eso. Y pudiera ser que estuviéramos haciendo un ídolo de nuestra propia herida, porque saben que la herida nos justifica en un sentido para no hacer lo que tenemos que hacer. Y pudiéramos nosotros también estar albergando una herida que no ha sanado, una falta de perdón en nuestro corazón acerca de una familia, acerca de una iglesia, acerca de lo que sea, acerca de nuestros padres que quizás ni siquiera están. Y fíjense que esa falta de perdón, esa herida está siendo un tapón en su corazón para no entrar a la profundidad de Dios en su vida. Y hay una lucha interna. Pudiera ser un pecado con el que estamos luchando y no hemos sido capaces de superar en nuestras vidas. Y lo sabemos y estamos luchando con ello y anhelamos más de Dios y queremos entrar a esa profundidad, pero está siendo estorbado. Así que fíjese que este hombre tuvo esa oportunidad de oro de tener por fin una libertad en su corazón y avanzar a esa profundidad con Dios. Se quedó en la superficie, igual que nosotros mismos muchas veces en nuestras relaciones con el Señor nos quedamos en la superficie. Nuestro tiempo de oración se ha convertido simplemente en una lista de la compra, donde nos acercamos al Señor para pedir y repetir.
Y nos olvidamos de cosas tan importantes como la gratitud, la adoración, la mera contemplación de quién es Él. Y dejar que Él ahora nos hable también a nosotros. Y en el mundo tan ruidoso en el que nos estamos envolviendo, donde la información fluye con tanta rapidez y nuestros sentidos están siendo constantemente excitados con algunos enemigos como este mismo, el celular y las redes sociales, hemos entrado a una dinámica muchas veces de cumplir con lo que toca. Mi tiempo devocional de 5 minutos y mi oración en el carro. Pero yo creo que Dios nos espera al otro lado de la puerta, en el lugar tranquilo, en la intimidad, para hablarnos en nuestros corazones. Y el Señor está llamando a su iglesia a su intimidad. Pero hay estorbos en nuestros corazones, hay luchas en nuestro interior que están evitando que rompamos con eso. Dice la palabra que el Señor lo miró con amor a este hombre, así nos está mirando a nosotros también en el día de hoy, con amor. Él está anhelando tener ese encuentro íntimo con nosotros. Muchas veces a nuestros encuentros íntimos con el Señor vienen muchos invitados. Cuando yo pretendo tener un encuentro de intimidad con mi esposa, salir a cenar para tener un tiempo tranquilo, para hablar, no invito absolutamente a nadie. Es ella y yo a solas. Pero a nuestro tiempo de intimidad con el Señor hemos traído muchos invitados. Y en esos invitados tiene que ver con los teléfonos, la distracción, las preocupaciones. Ahí vienen todos esos invitados, vienen a ese encuentro con el Señor de tal manera que nos cuesta mucho concentrarnos, ¿verdad? Tenemos un grave problema en este tiempo de la falta de atención, nos cuesta mucho concentrarnos. Y es hermoso cuando uno se encuentra sola. Yo una práctica que desde hace un tiempo hago es estar a sola y me voy a una montaña o me voy a un lugar donde no me llevo el teléfono, no me llevo nada, me voy solo andando a un lugar y allí es donde digo, Señor, háblame a mi vida. Y mis mejores predicaciones han salido en esos momentos de intimidad, sin despistes, sin invitados, solo Él y yo. Yo anhelo entrar al agua profunda del Señor cada día, yo no sé usted, pero yo lo necesito. Mi vida se sustenta de eso, de su palabra. Fíjese, como resultado, dice la palabra del Señor que el joven se fue porque tenía muchas posesiones y dice que se fue triste en su corazón. El quedarse en la orilla, el no profundizar en Dios, produce al final tristeza en nuestro corazón. Porque usted sabe que hay más de Dios. Usted sabe que Dios quiere más de usted y con usted. Usted lo sabe. Y que hay un anhelo en su interior de ello, pero las dificultades, los pecados y los estorbos evitan que avancemos. Y por eso muchas veces nuestras vidas son unas vidas tristes, apagadas, sin gozo. Sin gozo. Y eso es lo que le ocurrió. Fíjense que dice la palabra del Señor, que aquellos discípulos al ver aquello se asombraron y le dijeron a Jesús, qué difícil. ¿Quién puede? El Señor dice, bueno, es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Refiriéndose al rico, no solamente Dios no está en contra de la riqueza, ni mucho menos. Dios está en contra, por supuestísimo, de todo aquello que pone su sitio, y el amor a la riqueza es uno de ellos. Se ha confundido el mensaje en el sentido de que Dios odia el dinero, y no es cierto. El dinero es un medio, nunca un fin. Lo necesitamos en esta vida, ¿verdad? El problema es cuando nuestro corazón está más volcado en eso que en Dios mismo. Se manifiesta con pecados como la codicia, la avaricia,
el egoísmo. Son los síntomas de aquellas personas que han puesto su corazón en el amor al dinero. Y Jesús dice, para Dios, para el hombre ciertamente en sus fuerzas es imposible, pero dice, pero para Dios nada hay imposible. Así que posiblemente en nuestra fuerza va a ser muy difícil que rompamos eso. Pero Dios puede y quiere siempre que haya una disposición de nuestros corazones. A Él le basta eso, si tuvierais fe como el grano de mostaza. Él no necesita de una gran fe, necesita un grano de mostaza de fe para Él poder actuar. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Le preguntaron. Versículo 29, Jesús les dice, no hay nadie por causa de mí, del Evangelio, que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijo, tierra, y podríamos añadir todo lo demás, que ahora en este tiempo no reciba, aún con persecuciones, 100 veces más, casa, hermano, hermana, madres, hijos, tierra, y en el tiempo venidero la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que son los últimos serán los primeros. El Señor está diciendo, ciertamente el dejar, el entrar, el dejar la orilla, el querer entrar a la profundidad de Dios, dejando aquello que nos estorba, tiene un beneficio para nuestras almas, aquí y en la vida eterna. Pero aquí también. En cierta ocasión un amigo me dijo, ¿y si terminado el tiempo, cuando cierres los ojos, cuando te mueras, no hay nada? No existe Dios. Yo tengo razón, me decía un amigo ateo. Y le dije, fíjese, la diferencia entre tú y yo es que yo he vivido aquí en este tiempo, en esta vida, la paz, la esperanza, el amor, la misericordia, el amor. Mis hermanos, la iglesia, mi familia, yo he vivido ya ese tiempo aquí, que ha sido de mucha bendición para mi vida. El Señor me ha ayudado a elegir siempre lo mejor y me ha encaminado dándome una vida. Así que aunque no hubiera nada, que yo sé que la hay, me habrá merecido vivir en este tiempo en el Señor. Sin lugar a dudas, merece la pena. Y aunque hay cosas que uno tiene que dejar, pero en el fondo Dios premia eso que hacemos. No sé si está de acuerdo o no. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes son un testimonio. Quiero terminar con un texto de Efesios 3:14, donde el apóstol está orando por los efesios y portando también por nosotros, lectores hoy de esa carta, ¿verdad? Quiero leerla en una versión, la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo expresa. Dice, cuando pienso en todo esto, está hablando el apóstol, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra, y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Está diciendo, yo sé que Dios tiene grandes cosas, yo sé que Dios es increíblemente bueno y sus recursos son inagotables. Los nuestros son finitos, nuestra energía se gasta, nuestros años se van, nuestro dinero también se puede gastar, pero el apóstol está diciendo, yo quisiera que ustedes entendieran lo grande que es el Señor para sus vidas. El apóstol está diciendo, quisiera que tuvieran una percepción de Dios mucho más de lo que tienen. Dice, los fortalezca en su ser interior por medio de su Espíritu. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice la palabra, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuertes. Los grandes árboles que usted ve en cualquier lugar que son azotados por los vientos, mismamente una palmera. Usted ve una palmera, ¿verdad? Y la palmera está recibiendo los vientos y aquí de vez en cuando sopla también fuerte ahí del Golfo, ¿verdad?
y ve que la palmera se va casi a romper, pero no se cae, no se rompe. O los grandes árboles que son azotados, sus ramas son rotas, muchas hojas caen al suelo, sin embargo el tronco se permanece firme. Y tiene que ver porque aún más hay para abajo que para arriba. Aún las raíces llegan más profundo y tienen más distancia que el árbol tiene para arriba. Y en la vida del creyente es así. Aquellos creyentes que están enraizados en Dios, profundizados en Dios, se pueden mantener firmes ante la tormenta. Van a venir los vientos a su vida, les aseguro que van a venir. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de los avatares de la vida, ¿verdad? De las luchas, de las enfermedades. Hemos sido salvados, pero nuestro cuerpo aquí está limitado y viviremos igual que cualquier resto de los mortales, con la diferencia que el Señor está a nuestro lado. Y que hay una gloriosa esperanza esperándonos, ¿verdad? Y que cuando nuestros ojos se cierren por la circunstancia que sea, la abriremos ante nuestro amado, el deseado. Hemos vivido una vida entera esperando ese momento, el contemplar al Señor. Así que hay esperanza. Y dice la palabra, echarán raíces profundas en el amor de Dios y la mantendrán fuerte. Versículo 18, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. Y es mi deseo, escuche, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén y amén. Dice el apóstol, quisiera que entendieran la profundidad de Dios. Quisiera que ustedes pudieran experimentar no solamente el agua en sus pies, sino que experimentaran la profundidad del mar de Dios, de los inagotables recursos que hay para nuestra vida. Necesita ayuda para su matrimonio, los recursos están ahí. Necesita para el avance de su vida, para su desarrollo personal, los recursos del Señor están disponibles. Necesita sanidad, hay sanidad en los recursos de Dios. Todo lo que el creyente necesita está en Dios. La pregunta, ¿estamos dispuestos a dejar la orilla de nuestras comodidades para avanzar hacia un nivel diferente de profundidad en Dios? Donde nuestras vidas van a ser sanadas, donde vamos a poder ser de vida para otras personas, porque acuérdense del texto que hemos leído en Ezequiel, por donde pasa ese agua hay sanidad, por donde pasa un creyente que tiene ese agua en su interior hay sanidad. A esos lugares donde Dios nos llama a cada uno de nosotros, en nuestros contextos familiares, en las compañías donde trabajemos, en las escuelas donde estudiemos, donde un creyente pase, también hay posibilidad de que el Señor se mueva. ¿Lo creen? Amén. Oremos al Señor para que el Señor nos ayude y nos dé la valentía de querer entrar en aguas profundas. Señor, gracias porque Tú eres un mar de agua inagotable. Tu agua no cesa y tu gracia, Señor, no cesa sobre nuestra vida. Y nosotros sabemos que para cada uno de nosotros hay mucho más de lo que hemos experimentado. Sabemos, Señor, que apenas estamos tocando con nuestros dedos todo lo que Tú tienes para nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros a dejar aquello que no conviene, a fin de que podamos entrar a Tu agua, a la profundidad de Tu ser, Señor, a entender y experimentar aún más en nuestro interior lo que Tú supones y cuán grande eres Tú, Dios mío. Para nosotros es algo difícil humanamente de entender, pero para Ti, que eres todopoderoso, no es nada, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso lugar de testimonio, Dios, que Tú has levantado aquí en la ciudad. Gracias por el hambre, Señor, que has puesto en mis hermanos y en mis hermanas de Tu palabra, de Tu presencia en sus vidas. Gracias, Dios, porque aquí se predica Tu palabra y se adora Tu nombre.
y tu Espíritu, Señor, reina en medio de mis hermanos. Señor, quiero pedir tu bendición sobre esta casa, sobre sus pastores, Señor, sobre sus líderes, sobre cada una de las personas que son parte de esta casa, pedir tu bendición, tu compañía y tu unción, Señor, para cada uno de ellos. Gracias, Rey, por esta oportunidad de poder convivir y disfrutar de tu presencia en medio de mis hermanos. Y quiero pedir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el año que viene volveremos a estar por estas tierras y será un placer volver a verles. Recuerden, oren por nosotros, por España, que es un lugar, un campo de misión con mucha necesidad. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones.